La teoría matemática de la comunicación es una propuesta teórica presentada por Shannon y Weaver a finales de la década de los años 1940. Esta teoría está relacionada con las leyes matemáticas que rigen la transmisión y el procesamiento de la información y se ocupa de la medición de la información y de la representación de la misma, así como también de la capacidad de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar información. Este modelo se representa por un esquema compuesto por 5 elementos: una fuente, un transmisor, un canal, un receptor y un destino. Dentro de este modelo incluimos el ruido, que aporta una cierta perturbación. La fuente pues vendría siendo el elemento emisor inicial del proceso de comunicación, produce un cierto número de palabras o signos que forman el mensaje al transmitir. El transmisor es el emisor técnico, este es el que transforma el mensaje emitido en unos conjuntos de señales o códigos que serán adecuados al canal encargado de transmitirlos. El canal es el medio técnico que debe transportar las señales codificadas por el transmisor. El receptor, también aquí se trata del receptor técnico, cuya actividad es la inversa de la del transmisor. Su función consiste entonces en decodificar el mensaje transmitido y conducirlo por el canal para transcribirlo en un lenguaje comprensible por el verdadero receptor, que es llamado destinatario. El destinatario constituye el verdadero receptor a quien está destinado el mensaje. Por otra parte, el ruido es un perturbador que altera en diverso grado la señal durante su transmisión. Por ejemplo, nieve en la pantalla del televisor, ruidos de interferencia en la radio, también la voz demasiado baja o cubierta por la música. En el plano visual puede ser una mancha sobre la pantalla, un cabello en el objetivo del proyector, una falla de registro gráfico. También se debe considerar muy especialmente el ruido no técnico. Es aquel que proviene del contexto psicosocial. Todos los elementos procedentes son considerados como ruidos que pueden entonces provenir del canal, del emisor, del receptor, del mensaje, etc. Dentro de los elementos de la teoría matemática de la comunicación encontramos la fuente, los tipos de fuente, el mensaje, el código y la información. La fuente es todo aquello que emite mensajes. Por ejemplo, una fuente puede ser una computadora y los mensajes sus archivos. Una fuente puede ser un dispositivo de transmisión de datos y mensajes los datos enviados. Una fuente en sí misma es un conjunto finito de mensajes, todos los posibles mensajes que puede emitir dicha fuente. En compresión de datos se tomará como fuente el archivo a comprimir y como mensajes los caracteres que conforman dicho archivo. Los tipos de fuentes por la naturaleza generativa de sus mensajes. Una fuente puede ser aleatoria o determinista por la relación entre los mensajes emitidos. Una fuente puede ser estructurada o no estructurada. Existen varios tipos de fuentes. Para la teoría de la información interesan las fuentes aleatorias y estructuradas. Una fuente es aleatoria cuando no es posible predecir cuál es el próximo mensaje a emitir por la misma. Una fuente es estructurada cuando posee un cierto nivel de redundancia. Una fuente no es estructurada o de información pura cuando todos los mensajes son absolutamente aleatorios, sin relación alguna ni sentido aparente. Este tipo de fuente emite mensajes que no se pueden comprimir. Un mensaje, para poder ser comprimido, debe poseer un cierto grado de redundancia. La información pura no puede ser comprimida sin que haya una pérdida de conocimiento sobre el mensaje. El mensaje, por su parte, es un conjunto de ceros y unos, un archivo, un paquete de datos que viaja por una red, y cualquier cosa que tenga una representación binaria puede considerarse un mensaje. El concepto de mensaje se aplica también a alfabetos de más de 2 símbolos, pero debido a que tratamos con información digital, nos referimos casi siempre a mensajes binarios. El código es un conjunto de unos y de ceros que se usan para representar un cierto mensaje de acuerdo a reglas
o convenciones preestablecidas. La información es contenida en un mensaje y es proporcional a la cantidad de bits que se requieren como mínimo para representar el mensaje. El modelo tiene un objetivo y es el de mejorar la eficacia en la transmisión de información a través de la velocidad en la creación y transmisión de los mensajes, la capacidad de los canales de la comunicación y la codificación eficaz de los mensajes que evite la ambigüedad y los ruidos entre emisor y receptor. Por ejemplo, el lenguaje informático es hoy en día uno de los más eficaces. En este contexto de Shannon comienzan a desarrollarse el uso militar e interno de la red. Los principales problemas que se han encontrado en el proceso de la comunicación es no saber con certeza con qué precisión pueden transmitirse los símbolos de la comunicación, ni con qué precisión los símbolos que se transmiten son recibidos con el significado deseado, ni con qué efectividad el significado recibido afecta la conducta del receptor en el sentido deseado. A continuación, les mostraremos un ejemplo del proceso de comunicación en la teoría matemática. ¿Eso trae lo mismo? No, qué barra, qué feo. Vamos a cambiarlo, porque no hay un partido mejor en lugar de eso. En este ejemplo se refleja uno de los problemas que ha tenido dicho modelo, y es que si bien la información llega eficazmente a cualquier cantidad de público, es difícil saber la conducta o reacción del receptor. En este caso específico sobre la convocatoria a un concierto de un cantante famoso, es evidente que el mensaje fue transmitido y recibido, pero no se hace efectivo en los dos casos, ya que este tema parece causar más impacto en mujeres que en hombres. Entonces se pierde el hilo del proceso de la comunicación, pues nunca habrá un proceso de retroalimentación.